Parte 2 del Código Internacional de Ética. Esta parte 2 se inicia con la aplicación del marco conceptual en su sección 200. Es la parte específica de lo que viene en la parte 1, que era cómo se aplicaba el marco. Ahora lo vamos a aplicar a los contadores públicos que trabajan en empresas en forma vinculada con ellas. Es importante que se establezca cómo se identifican las 5 amenazas que existen para los contadores públicos y que se establecieron por el código en la parte 1. El interés propio de los contadores vinculados a las empresas puede ser, entre otras las que establece el código, a guisa de ejemplo, recibir préstamos o garantías por parte de la empresa a la cual le prestan los servicios. Eso ya es una amenaza de interés propio porque es algo que le conviene a él. También participación en acuerdos de remuneración o incentivos. Esos incentivos los va a recibir el contador público y está participando en ellos, entonces está configurando una amenaza de interés propio porque le conviene tanto la remuneración como el incentivo que se establezca. Por lo tanto, no debe participar en ello. También cuando la empresa le suministra activos para su uso personal, un vehículo, etcétera, eso también influye en su independencia, atenta contra los 5 principios que establece el marco como principios generales de ética. Puede suceder también que algún proveedor de la empresa le obsequie algo al contador. Eso debe ser muy cuidadoso porque está comprometiendo su independencia. Otro de las amenazas es la amenaza de autorrevisión. Un ejemplo que coloca el código es cuando un contador público hace un análisis sobre una combinación de negocios que va a hacer la empresa, o sea, una adquisición de otra empresa. Él hace un análisis sobre esa viabilidad y si se realiza esa combinación de negocios, le toca a él mismo hacer un tratamiento contable de esa combinación de negocios, por sea que está revisando lo que él ya hizo. Otra amenaza muy, muy clara que hay que tener en cuenta. En cuanto a la abogacía, si la empresa quiere financiarse y hace una emisión de instrumentos de patrimonio o instrumentos de deuda, bonos o acciones, hay unos folletos que tratan de que la empresa sea financiada por los terceros. El contador público puede manipular la información de esos folletos para que la empresa salga favorecida con la financiación. También puede estar lo de la familiaridad, que sucede mucho. Si existen personas familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil, que puedan tomar decisiones sobre la información financiera que está a cargo de él, hay una amenaza de familiaridad. Asimismo, también dice el código que cuando hay vinculación prolongada con personas que tienen la influencia en las decisiones de los negocios, ya se le está disminuyendo su objetividad como contador. Es una amenaza de familiaridad. La 5ª amenaza de intimidación, que puede suceder cuando existen diferencias en la aplicación de principios contables o la forma de presentar los reportes financieros, la información financiera, y esos desacuerdos pueden conllevar a un riesgo de despido o de que sustituyan al contador. Esa es una amenaza de intimidación muy clara que hay que considerar. También el intento de influir en la toma de decisiones por parte del contador público sobre cómo presentar información, cómo realizar reconocimientos de hechos económicos. Entonces todo eso es amenazas de intimidación. Está también en la sección 210 lo que se llama conflicto de intereses, que también se va a repetir en las otras partes. En este caso, los conflictos de intereses, primero que todo, deben ser identificados. ¿Cuáles son los conflictos de interés que pueden suceder cuando está el contador público trabajando para una empresa? Eso puede, primero que todo, en la identificación hay que establecer cuál es la naturaleza de esos intereses y cómo se revelan
cómo se relaciona entre las partes que se están involucrando en los intereses. Además, dice el código que hay que establecer su actividad y la implicación para las partes involucradas en los conflictos. Luego viene la identificación cuáles son las amenazas por estos conflictos, que también tiene que ver con las amenazas, las 5 amenazas que vimos anteriormente. Existe una mayor probabilidad de ceder el nivel aceptable entre más directa sea la relación que tenga el contador público con el conflicto de interés. En este caso, si él no puede, ya se ha dicho, si no se puede eliminar o bajar a un nivel aceptable la amenaza, es mejor abandonar el proceso de toma de decisiones. No quiere decir abandonar la empresa, sino abandonar el proceso. Yo no participo, me declaro impedido, que es lo que usamos normalmente. En cuanto a los conflictos de interés, tenemos que, o el contador público tiene que revelarlos y conseguir consentimiento de las partes. Hay que revelar la naturaleza del conflicto, en qué consiste ese conflicto imposible, conflicto de interés por parte del contador público, y obtener el consentimiento de las partes involucradas en el mismo para que haya una claridad, una transparencia en la actuación del contador. También hay otras consideraciones que vuelven a tener influencia, según el código, la parte de la amenaza de familiaridad. Si hay familiares que toman decisiones financieras y que pueden afectar su objetividad, o si hay una vinculación prolongada con personas que toman decisiones de este tipo. Esa era la sección 210. Las demás, por ejemplo la 220, establece cómo debe actuar el contador público en la parte privada en la preparación y presentación de la información. ¿Cómo debe actuar este contador público cuando está presentando y preparando información? Primero que todo, hay que usar la discrecionalidad en esa información. Aquí tiene que ver si hay información financiera que pueda inducir error a terceros. La información financiera va dirigida a terceros. Entonces, él debe usar su juicio profesional para usar esa información, para preparar y para presentar información sin que haya intención de inducir a error. O sea, lo normal, lo que me manda el marco conceptual para la información financiera, lo que me mandan las normas de información financiera. Pero ese juicio profesional tiene que estar aterrizado con no producir o inducir errores a terceros. También él debe confiar en esta preparación de la información y presentación en el trabajo de otros. Para esto se debe informar de los otros, qué reputación tienen y cómo están capacitados, cuál es su formación que le permita a él confiar en lo que está suministrando, porque muchas veces la información financiera se basa en trabajo de otros. Y algo muy importante, si esa información que se está dando por otros terceros, otras personas, está sujeta a normas profesionales, por ejemplo, códigos de ética estrictos como los que tiene el contador público. También está la información que puede inducir error. Se tiene que, primero que todo, discutir la preocupación que tiene el contador público sobre esa información que puede llevar a terceros a tomar decisiones erróneas basadas en ella. Se debe consultar las políticas o procedimientos que existen para generar esa información. También, si es el caso, consultar al organismo profesional pertinente. Eso nos dice el código. En el caso de nosotros sería la Junta Central de Contadores. También se puede consultar con los auditores de la empresa, sean auditores internos o sean auditores externos, o en últimas el asesor jurídico. Y todo lo que se hace en cuanto a la presentación y preparación de la información financiera tiene que estar documentado. Se deben documentar los hechos que originan esa presentación y su preparación,
cuáles son los principios o normas que se están involucrando en esa preparación, cuáles son las comunicaciones que tiene el contador público con los terceros en esa discusión de información que puede inducir error a terceros, y establecer y dejar por escrito cuál es el modo en cómo el contador público enfrentó a esta información que puede llegar a tener esas consecuencias. En cuanto a otras consideraciones, se tiene que establecer lo que dice la sección 240 de la parte 2, la 260 de la parte 2 y la 270 de la parte 2, para poder establecer si la información que se está elaborando y se está presentando puede o no inducir a error a los terceros. La actuación con la especialización suficiente indica que el contador público debe actuar en forma competente, y la competencia va ligada a la actualización permanente de él, o sea que se obliga a estar actualizado para poderle prestar sus servicios profesionales a la empresa que lo está vinculando en una forma dependiente, no en forma pública. También la 240, que se anunció en la parte anterior, es cómo influyen los intereses financieros del contador público, que tiene que tener mucho cuidado en eso, cómo sus intereses financieros, allá está el interés propio, la amenaza de interés propio, la remuneración, cómo incide, los incentivos. El Código de Ética ha dejado pendiente la sección 250, que tiene que ver con regalos, etcétera, que también son situaciones de amenazas de interés propio. La 250 ya está pendiente de hacerse. La 260 es lo que se llama el no clar en inglés, no cumplimiento de leyes y regulaciones. Si pasamos esas siglas al español sería no clear, no cumplimiento de leyes y regulaciones, que es algo en el cual la IES va a estar dándole mucha importancia. Las empresas no pueden incumplir las disposiciones legales y reglamentarias, y el contador público, así esté trabajando en forma privada, debe tener en cuenta eso para acudir a responder a ese incumplimiento a los organismos que sean competentes dentro de la empresa o fuera de ella. Y están las presiones para incumplir los principios fundamentales. Existen muchas presiones para que esos 5 principios que él tiene que tener como su núcleo central no sean cumplidos, o sea, que sean sesgados. O sea, esas son amenazas a esos principios que en esencia le están limitando su independencia.